¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos y enhorabuena para todas y todos. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca hemos tratado en nuestro programa y es el tema de la inmadurez emocional. ¿Qué es esto? Bueno, es algo que se da tanto en adultos que se comportan como niños o adolescentes, como en niños que se comportan como bebés. Es lo que se conoce como el síndrome de Peter Pan y bueno, tenemos a un experto de primer nivel en nuestro estudio y él nos va a ayudar a desbrozar el tema y a ver qué hay detrás. Es el doctor Mario Citalán, ya ustedes lo conocen, es médico, psicoterapeuta, experto en adicciones y es uno de los doctores que nos piden constantemente que traigamos acá a nuestro programa para hablar de temas interesantes, temas que despiertan muchísima curiosidad y es el tema justamente que traemos hoy, doctor. ¿Qué pasa con esto del síndrome de Peter Pan? ¿Por qué le llaman así? El hecho de los adultos que no están de acuerdo, podríamos decir así, con su edad y tratan de vivenciar otra etapa anterior a la de ellos para precisamente no sufrir esa sensación crítica de ser adultos, que realmente no es crítico, pero las personas lo vivencian como tal, como si fuera algo muy doloroso el crecer. Sienten que están arrastrando una pesada carga, usando esta palabra suya. Y bueno, doctor, ¿a quiénes consideramos jóvenes adultos? ¿Existe ese término? Fíjate que se han hecho varios estudios y algunas cuestiones que se han estado trabajando en redes sociales que al final de cuentas uno puede llegar a ser joven hasta los 60 años. Realmente, ¿qué estaríamos hablando con envejecimiento? Hablar de envejecimiento es hablar de una situación orgánica donde nuestras células van perdiendo la habilidad de recuperarse, de rehabilitarse y de funcionar de manera optimizada. Los seres humanos tenemos un pico como tal de evolución, de esplendor, más o menos hasta los 25 años de edad. Después de los 25, orgánicamente empezamos a tener un descenso en esta habilidad de repararnos, en esta habilidad celular para funcionar adecuadamente. Y esta caída depende totalmente de nuestros hábitos, de nuestra forma de vivir la vida, de nuestra alimentación, de nuestra actividad física, de nuestro nivel de estrés, de ansiedad, etcétera. De tal suerte que una persona puede tener su caída de los 25 años así o puede tener una caída así. Esto no tiene que ver con las personas que son jóvenes pero se comportan como adultos, como viejitos. Es correcto. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta qué es lo que pasa para que una persona tenga tanto miedo a envejecer. Importante. Fíjate, hoy día, ¿no? Hablar de envejecimiento es hablar como de pérdida de habilidades, como está hecho de ser apartado de la sociedad, de no ser aceptado y tomado en cuenta. Esa situación, si nos ponemos a pensar, es una situación crítica que nos lleva a tener situaciones de estrés o hasta depresión precisamente, al ya no ser valorados en una sociedad donde al final de cuentas cuando somos jóvenes somos aplaudidos y nos dicen, wow, qué juventud, qué energía, qué fuerza, qué integridad, qué bien te ves, ¿no? Y los seres humanos nos estamos acostumbrando hoy día a tener ese reconocimiento no con base a nuestras habilidades mentales o a nuestras habilidades emocionales y espirituales, sino más bien a cómo nos vemos físicamente, ¿no? Es un hecho que curiosamente en pandemia, algo que una de las empresas que no decayó fue precisamente la de los cosméticos. Fue una empresa que siguió creciendo porque precisamente las mujeres buscaban verse bien en un estado donde estábamos muy mal, donde emocionalmente no estábamos nada bien, pero donde se buscaba verse bien, por lo menos en las pantallas, ¿no? Que era esta parte de la comunicación en línea, ¿no? Y tantas plataformas que se dieron la oportunidad para hacer las videollamadas, etcétera, ¿no? Que fue algo que se vivenció fuertemente y donde las mujeres querían verse pues maravillosas como siempre, pero esto refianzado o cimentándose pues en el hecho de no verse viejo. Importante. El no verse viejo es algo que es muy, muy valorado y el sentirse viejo es algo que para muchas personas causa mucho conflicto. Sabemos que envejecer nos limita a ciertos espacios laborales, envejecer nos limita a ciertas posibilidades o ciertas capacidades, pues por ejemplo de subir escaleras, de amarrarnos los zapatos, etcétera. Pero tiene mucho que ver con nuestro cuidado, eso lo podemos hablar más adelante. Pero el hecho de pensar
que envejecer es limitante, es lo que hace que muchas personas les aterre esta parte de envejecer. Algo que es inevitable, pero que se venden la idea de que si hacen ciertas cosas se nota menos ese envejecimiento. Y es ahí donde entra el síndrome de Peter Pan. ¿Y ese síndrome es lo mismo que lo que llaman midorexia? A diferencia del síndrome de Peter Pan, donde la persona se niega a precisamente afrontar esta situación y prefiere actuar de una manera más juvenil o más adolescente, en la midorexia lo que sucede es realmente la persona tiene mucho miedo a estar envejeciendo cuando ya envejeció. Esta situación se presenta entre los 40 y 50 años de edad y donde la persona comienza a hacer un montonal de cosas para no verse tan mal. Como pintarse el pelo, Pintarse el cabello, utilizar cierto tipo de ropa, meterse al gimnasio, que eso es algo muy sano, pero si se busca por precisamente este hecho de mejorar físicamente, no para el hecho de decir, miren, todavía estoy muy joven, o estarse tomando como 3,000 selfies para que se vea dónde estoy, ¿no? O el tipo de ropa, qué estoy haciendo, con quién me estoy relacionando, mire, aquí en el antro, ¿no? Y 50 y tantos años están en el antro, ¿esa actitud es inmadurez? Es inmadurez, pues, porque al final de cuentas está teniendo dificultad la persona para aceptar algo que es inevitable, que claro, es precisamente todos vamos hacia envejecer, allá. ¿no? No hay de otra. Se va a notar, ¿no? Se va a notar la patita de gallo, se va a notar aquí las ojeras, se va a notar esto, ¿no? Vamos a perder el cabello, etcétera, ¿no? O sea, es inevitable, para allá vamos todos. Todos, pero el hecho de aceptarlo es lo difícil. Aunque es algo que al final de cuentas lo vamos a afrontar, lo que representa para cada persona es lo crítico. Y lo que representa es precisamente la posibilidad de ser rechazados, de no ser aceptados, de que nuestras opiniones ya no valgan y que al final de cuentas, si vemos cómo está la situación, Aisa, todo está girando alrededor de los jóvenes, ¿no? Aunque aparentemente están siendo muy abandonados, también casi todo gira alrededor de los jóvenes. La música, los lugares para comer, los lugares donde visitar, están muy tendientes a la juventud. Hay pocos espacios para las personas maduras o para las personas mayores donde puedan ir a antrear correspondientes a la edad, ¿no? O sea, ese es un hecho. Y al final, las personas más adultas, pues de lo que están viendo es que se están siendo separadas de esta sociedad. Y esto ocasiona precisamente que busquen estar ahí, estar dentro de este paquete de jóvenes y no solamente se manifiesta en la vestimenta o en la manera de actuar, sino que desgraciadamente también este tipo de situaciones se comienzan a manifestar en la vida diaria y en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Eso ya es peor. Es peor porque no se afrontan muchas cosas. Si no afrontamos algo que es inevitable, como la edad. Como envejecer. Como envejecer. Imagínate que será otro tipo de problemas que dependen totalmente de nuestra toma de decisiones y de enfrentar las situaciones. Entonces, la persona con estas situaciones, con esta dificultad para aceptar su edad o con el hecho de bajarse la edad y estar vivenciando de forma adolescente, implica que también tiene dificultades para resolver otro tipo de situaciones como las situaciones laborales, permanecer en un trabajo, aceptar instrucciones, generar proyectos, tener una buena relación con pareja, tener buenas relaciones con la familia, tener pensamientos críticos, etcétera. ¿Te das cuenta? O sea, es una situación que va más allá de vestirse de cierta forma o de actuar de cierta forma, sino que es una situación que va a llevar a la persona a aislarse y a cada vez ser menos efectivos dentro de su vida. Y al final de cuentas, obvio, todo eso paga una factura, ¿no? Al final se va a presentar en algún momento dado alguna alteración emocional, alguna alteración mental por precisamente no estar vivenciando la vida como corresponde, ¿no? Ahora, todo el que tiene el síndrome de Peter Pan es alguien que tiene necesariamente inmadurez emocional. Sí. ¿O no siempre? En la mayoría de los casos sí, o sea, hay carencias y estas carencias son tanto por disminución en la aportación afectiva como en el exceso. Ah, caray, ¿de qué estamos hablando, no? En el exceso de aportación afectiva son aquellas personas que fueron muy chiqueados desde pequeños, ¿no? O sea, muy apapachados, muy de toma, muy no te esfuerces, muy tranquilo, muy tranquila, yo te doy, no te preocupes, yo te resuelvo, yo te cuido, no hagas nada, tranquila, todo el asunto. Bajo estas condiciones, la persona se acostumbra a que siempre haya alguien que le resuelva.
Y ese alguien que le resuelva, pues al final de cuentas es porque soy pequeño, porque pues, soy inexperto. Pues es cómodo ser pequeño. Es cómodo, entonces. es sumamente cómodo. Imagínate que alguien te diga, tú no te preocupes, Aiza, tú no tienes que hacer nada, yo te voy a aportar todo, tú no te muevas, todo va a estar tranquilo, todo va a estar bien, todos tus problemas están en paz. Para una persona que tiene dificultades para resolver y enfrentar, es maravilloso. Para una persona de tus características sería horrible, porque no, dices, hombre. ¿cómo crees quedarme yo quieta? No, jamás. ¿Te das cuenta? La personalidad influye muchísimo en precisamente que tanto esos estímulos pueda llevar a una persona a que precisamente genere este síndrome de Peter Pan. Volvemos al mismo tema de siempre en nuestros programas, ¿no? Que la importancia de la niñez, de la formación, cómo educamos, cómo criamos a nuestros hijos. Y que al final también es evidente que cada hijo es diferente. Las familias que tienen 1, 2 o 3 o 4 o 5 hijos, no se les puede dar el mismo trato a todos. Es evidente que tenemos que darnos cuenta de la forma de ser de cada uno de nuestros hijos y la manera precisamente de darles la información y de hablar con ellos. Hay algo que utilizamos mucho cuando damos conferencias con respecto a adicciones y hablamos de la hipersensibilidad emocional, ¿no? Y tenemos 3 hermanos. Entonces, están los 3 en la casa. Y digamos que se llevan 1 o 2 años aproximadamente. Y llega la mamá de trabajar todo el día y dice, caray, todo está hecho un relajo, no han levantado nada, siempre es lo mismo, por Dios, ¿por qué hacen eso? Yo estoy trabajando todo el tiempo, levanten las cosas. Entonces uno de ellos dice, ay mamá, ya cálmate hombre, ahorita lo hacemos, relájate, ¿no? Ahorita lo hacemos. El otro, ay, otra vez, viene de malas, ay, siempre la misma cantaleta. Y viene el hipersensible. Tienes razón. Sí, soy muy malo. No estoy haciendo las cosas. Mi mamá, sí, soy un miserable, no merezco vivir. Fíjate, los 3 están recibiendo la misma información. La misma educación. La misma educación, pero los 3 están vivenciando de manera diferente la información. Y esta vivencia de forma diferente es algo que tendríamos los padres que estar atentos de cómo cada uno de nuestros hijos va a entender esa información que estamos dando y que al final de cuentas a uno lo va a formar como un individuo responsable, resolvedor de problemas y todo el asunto, y a otro lo va a volver alguien con síndrome de Peter Pan, donde siempre va a ser dependiente y siempre va a necesitar de las instrucciones de otras personas para hacer lo que tiene que hacer. Interesante el tema, doctor, y se pone creo que todavía mejor porque nos están llegando muchísimas preguntas a la cuenta de @ISAEntrevista. Le propongo hacer una breve pausa, ya volvemos, quédense muy atentos que el tema lo vale. Estamos de vuelta para continuar hablando de inmadurez emocional y síndrome de Peter Pan. Y bueno, continuamos esta plática con el doctor Mario Citalán, que es uno de los expertos que más nos solicitan en las redes sociales. Y bueno, doctor, aprovechando que estamos hablando de quién es usted, quiero recordar que también es experto en adicciones y bueno, psicoterapeuta, por supuesto. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de cómo este problema surge, de cómo las personas que no quieren crecer, pues lo que tampoco quieren es asumir las responsabilidades que le tocan por la edad. Y bueno, nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAEntrevista y nos preguntan, doctor Citalán, ¿se cura la inmadurez emocional? Parecería que fuera una enfermedad, más que curar se rebasa, por supuesto, claro que sí se puede rebasar. Es que creo que hay personas que sí lo ven como una enfermedad, porque si estás rodeada de esas personas que no quieren asumir la adultez, la vejez, pues es un gran problema lo que tienes en tu casa. Por supuesto, porque es una persona que no quiere ir a trabajar, que al final de cuentas está todo el tiempo en casa, que está gastando el dinero en cuestiones de chamacos, ¿no? Tiene 40 años y está comprando tarjetitas y va a jugar videojuegos, etcétera, ¿no? Sí, claro que sí puede verse
sobre todo cuando ya está limitando mucho la vida, ¿no?, de la persona, ¿sí? Por eso parecería ser que es una enfermedad, más bien sería una alteración emocional que al final de cuentas sí se puede abordar y tiene que ver mucho con el sistema de creencias. A ver. Porque al final de cuentas, los seres humanos, lo que hacemos o la mayoría de nuestras acciones son porque creemos en ello, no porque estamos seguros. Se menciona que hasta entre el 80 y 90% de todo lo que hacemos los seres humanos día con día es porque creemos que es así y no necesariamente estamos totalmente convencidos o tenemos todas las cartas sobre la mesa para decir que esto es así. Y partimos de ahí que sea tan fácil en algún momento dado manipular a las personas con los sistemas de creencias. Cada vez que tú tienes un mensaje que te lo repiten una y otra y otra y otra y otra y otra vez, llega el momento dado que dices, oye, pues sí es cierto, sí es verdad, no tienes razón. Sí, claro, por supuesto. Y después, cuando te lo preguntan, mira, claro, es esto y esto y esto. Una y lo mentira dices, dicha muchas veces se vuelve una asume verdad. como de verdad. Claro, porque ya en tu sistema de creencias ya se estructuró de tal manera, tu cerebro dice, eso es verdad. Y entonces ese sistema de creencias se aferra y lo defiendes a muerte. Eso mismo sucede en una persona que no ha precisamente desarrollado las habilidades. Son sistemas de creencias. Él creyó que ser adulto era terrible. Él creyó que no tiene las capacidades para resolver problemas. Ella creyó que no era capaz de poderse relacionar de manera adecuada con otras personas. Ella creyó que no iba a salir adelante de una sociedad tan demandante. Fíjate. Ese sistema de creencias que fueron estructurados desde lo que percibían con los adultos cercanos a ellos, ¿no?, desde lo que percibían a nivel social, desde el aporte que también las personas con las cuales se relacionaban, volvemos a esta situación de que los seres humanos somos también con los que nos juntamos, ¿no?, porque también los que tienen síndrome de Peter Pan se juntan con personas que tienen síndrome de Peter Pan y ahí los vemos a la bola de chamacos grandotes que están ahí en el antro haciendo su relajo y bailando y maloreando chamaquitas, ¿no? Dices, claro, porque al final de cuentas buscamos siempre ese refuerzo social que tanto refuerza que nuestra creencia, nosotros digamos, ven, como si tengo razón, si estoy chavito, ¿ya vieron? Entonces, cuando una persona deja de tener los aportes que lo sostienen, porque curiosamente muchas de estas personas infantilizadas tienen alrededor familias que refuerzan ese proceso, porque al final de cuentas los siguen cuidando como tal, se quejan pero los cuidan. Se quejan, pero les aportan. Se quejan, pero les compran cosas. Se quejan, pero los mantienen, ¿no? Se quejan y los dejan que no paguen nada. Entonces significa que cuando esas personas dejan de cubrir esas necesidades, dejan de cubrir esa situación, obligan a la persona a tomar decisiones porque no hay de otra. Si quieres hacer que una persona se inutilice, resuélvele la vida. Y si quiero que deje de ser un adulto inmaduro, ¿qué hago? Deja de resolverle. Deja de resolverle. Orilla a esa persona a que tenga que tomar decisiones. No tengo dinero, no te puedo mantener. Es tu problema. Resuelve tú, es tu problema. Es tu situación. Situación que para muchas mamás es bien complejo. Ay, Dios, yo conozco casos. Es bien complejo. Y dicen, no, es que mira, pobrecito, mi chiquito. Y mi único hijo. Pero chiquito tiene 50 años, mi amor. O sea, ¿qué onda? Y la mamá dice, no, es que no lo entienden, es que él ha sufrido mucho, es que él no creció sin papá, es que yo tuve que trabajar todo el día, es que no le daba de comer, es que cuando tenía, no le di sus chocolates que tanto apreciaba. ¿Y qué suena ahí? La culpa, ¿te das cuenta? Claro. Las personas con más sentimientos de culpa generan personas mucho más endebles. Hijos más endebles. Hijos endebles, totalmente. Porque precisamente la culpa hace que se sobrecompense lo que están haciendo y al final de cuentas no le permite a la persona desarrollar habilidades. Imagínate que cada vez que un bebé al momento que intenta caminar, cuando se cae la primera vez, la mamá dice, no, que no se vuelva a caer para que no se lastime. ¿Cuánto tiempo tardaría en caminar ese niño? Uy, se va a demorar muchísimo. ¿Qué es lo que nos interrumpes el proceso natural? ¿Qué es lo que nos permite aprender a caminar? Caernos y levantarnos, caernos y levantarnos. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Es que es tan simple, es tan simple. ¿Y qué hace una sociedad en la cual se evita el sufrimiento? Porque el sufrir es malo. O la frustración. O la frustración. Hay que evitar que el nene se frustre. No pasa nada. No quiere ir a la escuela, que no vaya.
No quiere hablar con ella, que no hable. No se quiere poner esa ropa, que no se vista. No, déjalo. No influyamos sobre su vida. No hagamos que sufra. Caray. Qué tremendo error. No estamos permitiendo a ese individuo a que tenga las habilidades y las fortalezas para salir adelante. Ahora, doctor, la inseguridad es también un factor que ayuda a que la gente no quiera crecer, a que haya inmadurez emocional, ¿o no tiene nada que ver? Cuando la seguridad no es realizada por uno mismo y es por parte de otras personas, no te permites crecer. O sea, si tu mundo está tranquilo y en paz porque alguien más está cubriéndolo, es definitivamente algo que va a evitar que crezcas y que crezcas de manera madura. Quiero hacer algunas preguntas para que nos digas si es verdadero o falso este comportamiento de las personas con el síndrome de Peter Pan. Aquí nos dicen, tiene dificultad para cumplir sus promesas y acuerdos, dado que prácticamente son incapaces de comprometerse. ¿Verdadero o falso? Verdadero, totalmente, claro. Si una persona tiene baja autoestima, que en ocasiones se asocia a sentimientos de culpa o tristeza, ¿es una persona con el síndrome de Peter Pan? No necesariamente. A ver. No. ¿Qué es lo que nos puede llegar a generar culpa? Nos puede llegar a generar culpa en mil número de situaciones, ¿no? Al final de cuentas, no ser lo suficiente o bien haber hecho algo que considero que no debía haber hecho y que por eso lastimé. Entonces generamos sentimientos de culpa. La culpa es un elemento que limita a todos los seres humanos cuando la padecemos, ¿no? Porque al final de cuentas, las personas que somos culpables merecemos castigo. Y cuando las personas merecen castigo, somos susceptibles a que nos hagan como trapo viejo y sucio, ¿no? Porque somos culpables. Que en muchos casos parecería ser que es una situación infantiloide porque nos dejamos manipular y no somos lo suficiente hábiles para tomar nuestras propias decisiones. Pero no tiene nada que ver con un síndrome de Peter Pan, más bien tiene que ver con una situación de culpa y que esa culpa es, háganme lo que quieran porque soy culpable. Son situaciones que no necesariamente empatan. Ahora, ¿cómo ayudar a un niño que se comporta como bebé? Digo, si es el caso de que es su mamá la que puede ayudarlo. Muchas ocasiones los niños que empiezan a actuar como bebés es porque tienen un hermano menor. Es precisamente porque hay un bebé en la casa. ¿Y cuál es la diferencia de cuando este niño estaba solo o cuando aparece este bebé? Pues que toda la atención, ¿quién se la lleva? El bebé. ¿No? El bebé empieza a recibir precisamente los cariños, empieza a recibir la atención, empieza a recibir todo lo que antes en un momento dado estaba para ese niño. Entonces, el niño en su cerebro inmaduro dice, ah, caray, si el pequeñito le dan todo porque llora y berrea y te hace todo el asunto, pues yo también lo hago, ¿te das cuenta? Es una situación donde busca de manera inconsciente recibir lo que recibía antes, que era la atención precisamente por parte de los adultos. Entonces, muchos niños, que tienen esta situación de irse a etapas más primarias, es porque precisamente lo que están buscando es atención. Una atención intensa como la recibían. Generalmente, antes de que naciera ese nuevo bebé, era la adoración de la familia. Todos hablaban de él o ella y decían, ay, ya viste qué guapo, ya viste qué bonita, ay, mira cuántas cosas interesantes hacen, mira cómo baila, mira cómo va. Y todos, bravo, 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 una gran algarabía. Nace el bebé y ¿qué crees? Ya no lo pelan. Por eso es tan importante que como adultos nos demos cuenta qué es lo que estamos transfiriendo y que al final también seamos lógicos en que los niños tienen que enfrentar situaciones, ¿no? Cuando la primera vez me iban a inyectar, yo pregunté, ¿me duele? ¿Va a dolerme? Y mi mamá dijo, sí, sí te va a doler, pero no te muevas. Cuando fueran las vacunas. Dije, ¿va a doler? Bueno, entonces ya vas con la consigna de que te va a doler. Y muchas ocasiones para evitarles el trauma a los niños les decimos, no te va a doler, tú tranquilo, no te muevas, y duele. Entonces, claro, y estamos además engañando al niño, correcto, en lugar de prepararlo para lo que sigue. Para lo que es la vida, ¿no? Ese es un buen tip para evitar entonces problemas emocionales, problemas de personas con inmadurez emocional o con este trastorno de Peter Pan. Gracias, doctor Citalán. Por supuesto, se nos quedaron muchísimas preguntas, así que la invitación está sobre la mesa. Por acá lo esperamos para seguir hablando de este y otros temas que nos atañen a nosotros, a los humanos, cómo nos conducimos
ante la vida. Muchas gracias y bueno, yo me despido y les recuerdo que cuerpo hay uno, así que cuídense mucho y ámese más. Hasta la próxima.